Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. En este día que estamos aquí reunidos, tú y yo, en este espacio, una palabra para ti, vamos a compartir una lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1. Vamos a leer los versículos 6 y 7. ¿Cuántos recuerdan este libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, que habla específicamente de esto? Hechos de los Apóstoles, las cosas que los apóstoles hicieron después que Jesús subió al cielo. Recordarán que este libro fue escrito por el apóstol discípulo Lucas. Este Lucas no caminó con Jesús como los 12 discípulos, pero sí fue uno de los compañeros de viaje del apóstol Pablo. Si leen en Hechos, encontrarán el nombre de Lucas, o mejor dicho, cuando Lucas hablaba incluyéndose entre las personas que andaban con Pablo. Pero no vamos a hablar de Lucas, este mismo Lucas que escribió el Evangelio de Lucas, ¿verdad que sí? Sino que vamos a hablar específicamente de algo que Lucas escribió en este libro de los Hechos, algo que era dando una narración de los acontecimientos. Y parece que a Lucas le gustaba mucho hacer las cosas cronológicamente en un orden como habían ocurrido los hechos. Por eso es que aquí en este capítulo 1, él habla un poquito de las cosas que pasaron después que Jesús resucitó. Digamos que él reafirmó la gran comisión. Sabemos que Jesús le dijo, por mencionar uno de los evangelios, en Mateo 28, ahí al final de los últimos versículos, está donde Jesús le dio la gran comisión a los discípulos que dejaba aquí en la tierra. Para ese entonces, en el primer siglo, diciéndole, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Si te vas allá a Mateo 28, los últimos versículos, lo vas a leer. Pero esto mismo, en otras palabras, también se le habló a los discípulos antes de Jesús subir al cielo. Y esto fue compilado aquí por Lucas. Y quiero que leas conmigo para que vayamos exactamente a la palabra que Dios tiene para ti en este día. Dios tiene una palabra para ti que debes escuchar. Debes escuchar porque toda palabra que viene de Dios será buena para instruirte. Porque si bien estos discípulos del primer siglo la plasmaron aquí en hojas, nosotros debemos plasmarla en nuestros corazones. Esta es una palabra que tiene que hacerse vida en tu vida. Tienes que vivirla. Por lo tanto, quiero que leas conmigo aquí el versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Quiero que entiendas que si bien esta palabra pertenece al primer siglo para la iglesia, también esta palabra pertenece en este tiempo a ti, iglesia. Esta es una palabra que Dios tiene para ti en este día y es importante que escuche lo que Dios te va a decir. Es importante que entiendas lo que Jesús estaba transmitiendo en ese momento a la iglesia, y es algo que en este tiempo también debemos de asimilar. ¿Por qué? Porque hablando de los tiempos, hay tiempos que no se han cumplido. Iglesia, ¿sabes qué? Hay muchos que dicen por ahí, y es importante que tú no caigas en lo mismo. Desde este tiempo se está predicando el evangelio. Y en medio de la prédica se establece que Jesús regresará. Tú puedes caminar en los lugares y puedes ver que dice Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y hay muchas personas que han caído en el decir, ¿desde cuántos años estoy escuchando que Cristo viene y no llega?
Iglesia, no endurezca tu corazón. No caigas en lo mismo. Hay una palabra aquí que el Señor te está hablando. Y es importante que la tengas y la retengas hasta el día de su regreso. O hasta el día que partas con Él. Para vencer en el Señor tienes que mantener esta palabra y tienes que predicar la palabra. La palabra del Evangelio a la cual Él te ha enviado. No te toca a ti saber los tiempos o las sazones. Tal vez tú no te estás preguntando lo que se preguntaban los discípulos en ese entonces. Cada uno de nosotros tiene cosas que le preocupan. Y tú te estarás preguntando tal vez acerca de lo que tú estás esperando. Hay algo que debe quedar establecido y claro. En cuanto a que Jesús regresará, Él regresará. Pero tú, no importa la época que estés viviendo, debes seguir predicando la palabra tal y como Él mandó que hiciéramos. Debes seguir proclamando el regalo de la salvación y el regreso de Jesús. No puedes cansarte, no puedes menguar, ni puedes permitir que el enemigo apague el fuego y el gozo de saber que nuestro Señor regresará. El tiempo que tome está en la sola potestad de Dios y tú no puedes permitir que el enemigo te engañe desesperándote. Así es que esto es lo primero que el Señor te dice en este día. Sigue predicando el Evangelio y sigue proclamando el regreso de Jesús, porque en tus manos no está el cuándo, sino solamente en las manos de Dios. Escucha esta palabra. Solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Te lo voy a repetir de nuevo. Solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Y así como te he dicho en esta hora acerca de que Él regresará, también hay otras cosas, hay otra palabra más que Dios quiere darte en este día. Y es acerca de lo que tú estás esperando. No es algo solamente del regreso de Jesús, pero hay algo en este tiempo, en esta época, en este espacio de tu vida, en el lugar donde Dios te ha puesto, lo cual está cuestionándole a Dios. Y la respuesta de Dios para tu vida en este día es que solo en su potestad y autoridad está el saber declarar y determinar los tiempos. Lo que Dios te ha dejado a ti es el fruto del Espíritu, el cual se llama paciencia. Esto es lo que Dios te dice en este día. Debes de desarrollar la paciencia. No te desenfoques del propósito de Dios. Si bien Dios te ha ofrecido cosas, Dios las cumplirá porque Él es fiel y lo que Él promete lo cumple. Pero el tiempo y cómo será cumplido está en su sola potestad. Mientras tanto, debes desarrollar el fruto de la paciencia. Y el fruto de la paciencia no es esperar enojadamente, no es esperar quejándote, no es esperar devolviéndote en cada momento, no es esperar llorando. Si bien hay tiempo para llorar, hay tiempo para crecer. Y las lágrimas deben de ser secadas de nuestros rostros. Debemos madurar y entender, conocer y confiar lo que Dios ha determinado. Tú debes crecer en paciencia, iglesia. Iglesia, tú debes crecer en paciencia. La paciencia no solamente esperar, es esperar con una buena actitud, es esperar con una buena disposición, es esperar siendo fiel, es esperar creyendo, es esperar confiando, es esperar proclamando la palabra, es esperar creyendo en que esa palabra se completará. Tienes que conocer a tu Dios. Tienes que saber quién es tu Dios. Tienes que entender a cuál Dios le sirve. Su nombre es Jehová, el gran yo soy. El que declaró los tiempos, pero también el que dijo que el tiempo estaba en su solo poder. Me gusta la palabra que usa aquí. Los tiempos y las sazones. Tú sabes que en otras traducciones dice tiempos y épocas, refiriéndose a las sazones como las épocas. Es como las transiciones de la vida. Pero aparte,
de usar época, como se pueda traducir, me gusta la palabra sazón, porque la palabra sazón es la que te dice cuando algo está en su punto. Es cuando tú condimentas y llega al punto querido. Quiere decir que Dios sabe cuándo las cosas están en su punto para cumplirla. Cuando llegó el momento determinado por Él. Si vas a Daniel 2:21 vas a leer que dice que Él muda los tiempos y las edades. Quiero que entiendas todo esto, porque hay muchas personas que por no conocer los tiempos, por no entender los tiempos o por olvidarse del tiempo porque están en las manos de Dios. ¿Sabe una cosa? Algo es creer en el tiempo de Dios y otra cosa es olvidarte de los tiempos de Dios. Si Dios dijo que sucederá, no puedes olvidarte de eso. Tienes que tenerlo presente para actuar en base a eso conforme el Espíritu Santo te guía. Entiéndelo. No es que desconozca que las cosas sucederán. Es que tú no tienes que saber cuándo serán. Es que tú no tienes que saber la manera en que Él lo hará. Solamente tienes que confiar y obedecer lo que el Espíritu te da para hacer. Porque hay algo que tendrás que hacer. Él muda los tiempos y las edades. El calendario de Dios no depende de los sucesos mundiales. ¿Entiende eso? Por eso tienes que conocer los tiempos y orar por esos tiempos. Tienes que orar porque Jesús regrese. Tienes que orar para que lo que Él te prometió tú lo veas. No es que te desesperes, es que confíes con paz. Es que confíes con una buena actitud. Es que confíes sin un reclamo en tu boca. Dios conoce el futuro. Dios es puntual, Él nunca llegará tarde. Tienes que conocer a tu Dios y saber que Él hace que las cosas ocurran de acuerdo con su propósito. Óyeme, Dios hace que las cosas ocurran de acuerdo con su propósito. Él tiene los tiempos establecidos. Tienes que confiar en este Dios que te dice, todo está bajo mi control. Yo conozco los tiempos, yo determiné los tiempos. ¿Recuerdas en Génesis cuando Él decidió en el cuarto día de la creación poner lumbreras en el cielo para determinar los tiempos? Pero Dios mismo no se sujeta a estos tiempos. Porque hay un misterio en los tiempos. Fíjate algo. Si tú te pones a pensar en la rotación de la tierra y en el tiempo en que transcurre, ¿cuántos días tiene el año? Que son unidades de tiempo, segundos, horas, minutos, semanas, días, años. Dios mismo no se sujeta a ellos. Ponte a pensar si Dios puede darle la vuelta a la tierra en 365 días o en un segundo. Por lo tanto, Dios no se sujeta al tiempo. El tiempo como Él lo estableció para nosotros, que es el cosmos, no está sujeto a Él. El tiempo de Él es Kairos. Por eso tienes que saber que los tiempos de Dios se cumplirán, pero el cuándo no está en tu conocimiento, en tu poder, ni en tus acciones, sino en tu confianza en que Él lo va a hacer puntual. Los tiempos y las sazones, la época y el día, la hora, el segundo en que Dios hará las cosas que Él ha dicho. Hay muchas profecías que se han cumplido ya. ¿Sabe? Todas las profecías se cumplirán. Las que faltan por acontecer, así serán hechas. Por lo tanto, en este día tienes que entender que los tiempos y las sazones están en el absoluto poder y conocimiento de Dios. Él tiene el control. Él no va a fallar ni va a llegar tarde. La manera como Él lo va a hacer ya ha sido establecido por Él, pero solamente Él lo conoce. Pero tú debes de confiar en el conocimiento absoluto de Dios mientras te mantienes fiel. Lo que Dios te ha dado para hacer, hazlo. Lo que has tenido que esperar, sigue esperando con paz. El de repente de Dios puede llegar en cualquier momento. Sería muy triste que te ahogues ya llegando a la orilla.
Si has navegado tantos mares, si has visto la mano de Dios en medio de tantas tormentas, no te vayas a ahogar en la orilla. Es más, no importa que todavía estés en el medio del mar y que te falte mucho por llegar a la orilla. Aunque tú no sepas si estás cerca o no de la orilla, confía en Jehová, porque en el lugar donde Él te tiene en esta hora es el lugar perfecto para ti. Dios no se equivoca. Tienes que confiar en el Dios el cual le estás sirviendo. Tienes que confiar en el Dios en el cual has creído. No puedes creer una cosa y otra no. Todo lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. Estoy hablándole a tu vida, iglesia, a ti personalmente, a cada persona que pertenece a la iglesia de Jesucristo. En este día te digo, Dios tiene una hora marcada y Dios lo va a cumplir. Lo que ha dicho para tu vida, Dios lo va a hacer. Tú solamente tienes que estar alineado en obediencia y con paciencia a lo que Dios ha dicho, porque el que prometió es fiel. Iglesia, Dios no falla. Iglesia, Dios no miente. Iglesia, Dios tiene el control. Iglesia, tienes que desarrollar la paciencia. No te desenfoques. Dios te está preparando para la eternidad. Si bien Él cumplirá las promesas que te ha dado para este tiempo aquí en la tierra, ese no es la meta. La meta es que esté enteramente preparado, alma, cuerpo y espíritu, para entrar al cielo. Tu eternidad será con el Señor. Tu eternidad no es el propósito de Dios en tu vida aquí en la tierra. Tu eternidad es el propósito de Dios de tu vida, gobernando con Cristo por la eternidad. Enfócate, abre los ojos. No te dejes comprar por ropa y zapatos. No te dejes comprar por paredes, por techo. No te dejes comprar por mentiras. No te dejes guiar por lo que la gente llama necesidades. Es una mentira. Cuando partas de esta tierra, te irás con Cristo si estás listo. Tu propósito final es estar listo para esa hora. Abre los ojos. Estar listo para esa hora es el fruto del Espíritu maduro en ti. En esta hora Dios te habla paciencia, iglesia. En esta hora Dios te habla perseverancia. En esta hora Dios te habla constancia. En esta hora Dios te dice: confía en mi iglesia, porque yo lo voy a hacer. Pero en medio de tu confianza quiero una buena actitud. En medio de tu paciencia quiero gozo. En medio de tu paciencia quiero que reflejes mi amor. Estás perdiendo el amor que puse en ti por causa de esperar. La espera no te puede amargar. No te puedes quedar en el valle de la amargura, de la desesperación. Tienes que seguir hacia adelante creyendo. Tienes que seguir hacia adelante confiando. Tienes que seguir hacia adelante creciendo. Tienes que madurar en paciencia, iglesia. No olvides que la paciencia es con una buena actitud. La paciencia es con gozo. La paciencia es con amor. La paciencia es con fe. Fe en el que dio la palabra, porque Él la va a cumplir. Tu hermana en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios te bendiga.